segundo. Y se empezó a grabar. Entonces les mencionaba que dentro de lo que hemos venido trabajando, y dentro de lo que vienen trabajando ustedes con la articulación de Coursera y lo que vienen realizando ustedes ¿con qué? Con los talleres que también hemos hecho de esos videos y todo, vamos encaminados específicamente a a tener como una noción clara de la importancia de la gestión empresarial en el derecho. Todas las clases reitero lo mismo, pero les decía, lo importante es que ustedes vean que ejercer el derecho no solamente es ejercerlo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista empresarial y administrativo. Entonces, de alguna forma hablamos del networking, hemos hablado mucho de planeación estratégica y la importancia de la planeación estratégica en el derecho, hemos hablado también pues, todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo, la evitar la procrastinación, y pues hay un punto que tiene que ver ya con gestión documental, gestión financiera y marketing jurídico, que quisiera que lo trabajáramos, lo que les digo, con posterioridad para ya mirarlo en la actividad que vamos a realizar después de Semana Santa, que incluso va con el tema de cobro de honorarios y todo el tema de marketing jurídico, ahí en ese caso. Por esa razón, hoy me voy a saltar a un punto y es lo que tiene que ver con un aspecto también muy importante en las empresas y que no es ajeno a las empresas que se encargan a la prestación de servicios jurídicos, y es lo que se conoce como responsabilidad social empresarial. Entonces, la responsabilidad social empresarial hoy en día es un pilar fundamental en las empresas. Creo que ustedes ya han hablado algo de eso cuando vieron su módulo de sexto semestre o tienen una idea básica de qué es la gestión empresarial. ¿Recuerdan en qué consiste la gestión, perdón, la responsabilidad social empresarial o no? ¿Ninguno? Profe, pues la verdad no recuerdo muy bien, pero creo que tiene que ver con el tema de que pues la empresa tiene que cumplir una función social. Y pues Ujú. un ejemplo de ello sería, por ejemplo, en el Centro Comercial Gran Estación en Bogotá, que ellos contratan personas con discapacidad para el tema de prestar servicios de vigilancia y todo eso. Acá también lo hacen, en Ibagué. No sé si ustedes han visto que acá en la La estación estación, hay hay personas personas así. con problemas auditivos, hay personas con ciertas discapacidades. Eh, entonces, todo lo que tiene que ver con gestión, con responsabilidad social empresarial, no es ajeno al ejercicio del derecho, y más aún cuando el derecho se ejerce a través de empresas o personas jurídicas. Entonces, dentro de la gestión empresarial general de todas las empresas, ese tema relacionado con la finalidad de, digamos que, de retornar a la sociedad lo que se beneficia a una empresa, también está marcado en el ejercicio profesional del derecho. Pero ojo, cuando hablamos de retornar o de devolver, regresar a la sociedad el beneficio obtenido, no nos estamos refiriendo a tener que realizar obras de caridad, ni tampoco nos estamos refiriendo a tener que devolver utilidades, porque a veces se piensa eso, que la responsabilidad social empresarial implica prácticas en las cuales yo tengo que repartir mis ganancias, mis utilidades, y eso es totalmente equivocado. Las prácticas de responsabilidad social empresarial van más encaminadas con regresar parte del beneficio que yo obtengo a la sociedad, pero no en dinero, sino incluso en intangibles, o digamos que borrar la huella que mi empresa deja en, marcada ¿cómo se llama? En la sociedad. Por ejemplo, La ahí lo contribución que... del medio ambiente, ¿no, profe? Señor, También a la contribución del medio ambiente.
O sea, aclarar. Pues por lo general se puede ver por ese lado en las empresas que afectan el medio ambiente. Entonces hay empresas que contribuyen a esos temas. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, nosotros como abogados muy difícilmente podemos afectar el medio ambiente. Lo podemos afectar de pronto por allá con el tema de la impresión, con el tema del reciclaje y eso, pero no como lo hace una fábrica. Entonces, a lo que quiero llegar con lo que estoy mencionando es que todos los temas de responsabilidad social empresarial pueden ser, pueden ser aplicables en el derecho y en las empresas dedicadas a la prestación de servicios jurídicos, pero quiero que partamos de la base de tener una noción de qué es la responsabilidad social empresarial. Reitero, responsabilidad social empresarial es estar comprometido con la sociedad, retribuirle a la sociedad prácticamente el mismo beneficio que yo recibo, pero no retribuírselo en repartir mis ganancias con ellos, sino generar un beneficio mutuo o recíproco en ese caso. Por eso les decía que hay muchas prácticas eh, en ese sentido. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga una campaña, como lo hacen algunas empresas en Colombia, de solo vincular a madres solteras, eso puede ser un aspecto de responsabilidad social empresarial. Y vean que yo no estoy repartiendo un solo peso de mis ganancias. En lo que señalaba ahorita Johan, contratar personas con una discapacidad, yo no estoy regalando un solo peso, pero estoy teniendo una visión social del ejercicio de la empresa como tal. Y es que si esto va de la mano con la función social que hoy predomina en todos los aspectos. Acuérdense que hoy se habla de función social del contrato, que hoy se habla de función social de la propiedad, hoy se habla de función social de las empresas, y por eso esa responsabilidad social empresarial es una responsabilidad con la sociedad, es una responsabilidad. Yo no la encasillo con el medio ambiente, porque me parece que no solamente es con el medio ambiente, sino es un compromiso de que la empresa cumpla sus fines, pero también retribuya a la sociedad. Digamos que al medio ambiente también, pero pues encasillémoslo todo ahí en un total. Entonces, esas actividades son vistas en el medio profesional, pero no son solamente propias de las empresas y no solamente son propias de las personas jurídicas, también pueden ser propias de de las personas naturales o de los abogados. Entonces, a través de la responsabilidad social empresarial, yo tengo unos compromisos que me obligan a llevar a cabo todo ese tipo de actuaciones que retribuyan al colectivo frente a lo que yo hago. Si queremos ver ejemplos, una campaña publicitaria puede ser un tema de responsabilidad social empresarial. Cuando ustedes están bañando allá y ven el champú y el champú dice, este champú es envasado y dice tanto por ciento de material reciclable, no sé si se han dado cuenta, que a veces el champú dice que el tarrito es hecho con no sé qué tanto reciclable. Eso es responsabilidad social empresarial. Y vean que ahí ellos no están repartiendo utilidades, ellos simplemente lo que están, lógico, repartir utilidades, hacer campañas de beneficio, de caridad, puede ser visto como responsabilidad social empresarial, pero hay otras formas de manejarlo en ese sentido. Y los abogados, digamos que podemos hacer ese tipo de acciones. Si lo queremos hacer desde el punto de vista del ejercicio de nuestra profesión, ahí nos tenemos que entrar a preguntar cuál es la función social del abogado. Y la función social del abogado vuelve y nos trae a la misma pregunta que nos hemos hecho desde el inicio de esta clase, y es, ¿qué es ser un abogado? Entonces ahí venía todo eso que yo les decía molestando, de que si ser un abogado es ser un justiciero, que si ser un abogado implica que uno sea una persona que tiene que velar solo por la justicia, o en qué consiste esa situación. Entonces, los abogados tampoco trabajamos gratis, pero
podemos cumplir una función social y retribuir a la sociedad a través de labores de gestión de responsabilidad social empresarial, y más aún cuando somos firmas de abogados grandes, cuando hay boutiques grandes, y eso se puede hacer, pero ojo, a través de la gestión como abogados, en ese sentido. No me estoy refiriendo a que nosotros tengamos una firma de abogados y empecemos a hacer una campaña de reciclaje, que empecemos a hacer una campaña en la que en nuestra firma solamente, aunque eso también puede aplicar, solamente utilizamos tintas de impresoras reutilizables, o ya no utilizamos medios impresos. Todas las cosas pueden ser parte de una responsabilidad social empresarial. Pero como abogados y atendiendo nuestra función social como abogados, nuestra labor, ¿hacia dónde creen ustedes que puede ir encaminada en ese sentido? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Pues yo No los creo escucho. como lo habíamos visto, digamos, en el programa de Coursera, que mostraban mucho de que hay firmas en donde crean como unas aplicaciones en internet para poder asesorar gente de manera mucho más rápida, ¿no? Sin cobrar nada, Ok, o sea, acceso gratuito a consultas, ¿sí? a consultas, exactamente, sí. Es una posibilidad de manejarlo en ese caso, gracias Freddy. ¿Qué otra forma creen que se puede hacer? Profe, pues yo lo veo súper evidente en cuanto a lo que nosotros ya hacemos de consultorio jurídico, ¿no? Porque es una Ujú. función absolutamente social. Sin embargo, creo que luego en el ejercicio, cuando ya existan implicaciones económicas, ya existe una retribución, lo que se puede hacer es no todo el tiempo regalar el trabajo, sino realmente a personas que tengan situaciones que no sean tan complejas, por ejemplo, una tutela, un derecho de petición, que hay gente que evidentemente no lo sabe hacer, pues delegar o cumplir como una porción del trabajo en ese tipo de acciones que tal vez no son tan complicadas y pueden, digamos, ser de muchísima ayuda. Yo Pero pues vean creo que eso. gracias Alma, pero vean que el ejemplo que pone Alma y que pone Freddy son dos ejemplos que están directamente relacionados con una situación, y es trabajar gratis. ¿Para quién? Para las personas más necesitadas, por decirlo así, o para la persona que no tiene los medios para acceder a un abogado y pagar lo que cobra un abogado en ese sentido. Pero cuando estamos hablando, perdón, pero miremoslo desde otro lado. ¿Por dónde creen ustedes que nosotros podemos lograr una función social o una responsabilidad social y podemos retribuir a la sociedad como abogados? Sin necesidad de que estemos dando asesoría gratis, apoderando gratis, ni nada de eso. Profe, Profe, pues pues no sé, de por sí, cuando trabajamos litigando, ya estamos defendiendo los derechos de la persona y hacer que se cumpla con la justicia defendiendo pues los derechos, ya estamos ayudando como tal a la sociedad. Bueno, Creo. pues una visión bastante amplia la de que manifiesta Yadira, y es que pues nosotros realmente todo lo que hacemos es una función social. Pero no, Diego iba a decir algo. No, profe, pues no sé, de pronto hacer lo mismo que hablaban de los centros comerciales, contratar personas. No, pero estoy hablando como abogados, como abogados. El hecho de que en mi oficina de abogado yo decida solo utilizar papel reciclable, o decida no utilizar papel, decida contratar solo personas con discapacidad, solo madres de familia, lo que sea, chévere, responsabilidad social empresarial, pero le digo como abogado, estrictamente como abogado. ¿Eso no vendría siendo también en la ética profesional de uno como abogado, Joan? No, porque esa sí es una obligación inherente a uno. Pero entonces les pongo un ejemplo. ¿Alguna de las que presentes salió a marchar el 8 de marzo?
¿No? ¿Ninguna? Ok, no está mal. ¿Alguno de los presentes ha salido a marchar por temas como el aborto? ¿No? ¿Alguno de los presentes ha encontrado de pronto temas que pueden resultar inconstitucionales que hay que poner en discusión? ¿O algo? ¿Como En la abogado? marcha. De Sí, pronto. ok. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una de las formas en las que se puede cumplir una función social por parte de los abogados y cumplir con esa responsabilidad social empresarial también y retribuir a la sociedad es, por ejemplo, a través de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué busca una acción de inconstitucionalidad? Pues dejar inexequible una norma que afecta a toda la sociedad. ¿Por qué razón? Por que transgrede la Carta Magna, en ese caso. Y en ese evento es una situación que se puede llevar a cabo como abogados sin necesidad de que estemos hablando siempre del trabajo gratis. Por ejemplo, todos estos colectivos que inician todos estos principios relacionados con lo que tiene que ver con, con derechos de la mujer, con temas del aborto, con temas de las parejas homosexuales, con todo eso, eso tiene un fundamento netamente jurídico y eso hace parte de lo que se conoce, y ahí es al punto que quiero llegar, y es lo que se conoce como abogacía de causa. Entonces la abogacía de causa es una de las formas más claras de cumplir con la función social del abogado y llevar a cabo actividades de responsabilidad social empresarial en ese evento. Yadira decía algo muy importante, y es que nosotros siempre tenemos una función social porque tenemos que hacer cumplir la ley a través de lo que hacemos. Suena hasta muy poético, muy bonito eso, pero a lo que yo me refiero no es a defender causas individuales, sino a defender causas colectivas, y no a lo que señalaba Freddy y Salma, de hacerlo de forma gratuita, de que tenga un consultorio jurídico y demás, sino llevar a cabo actividades que puedan beneficiar la colectividad. Y es que vamos a ver que hay abogados que se dedican exclusivamente a este tipo de gestiones, y ese tipo de gestiones son encaminados a llevar a cabo actuaciones que tienen un impacto global. Ejemplo, las acciones que han logrado declarar, por ahí hubo hace poco una conferencia de eso, ¿no? Que el páramo es un sujeto de derecho, las que han tratado de llevar a declarar animales sujetos de derecho, todo eso. Y es lo que se busca a través de la abogacía de causa, es especialmente que a través de argumentos jurídicos se logren beneficios para la comunidad en general. Lo único malo es que la abogacía de causa puede funcionar en varias vías, y es que no siempre todos estamos de acuerdo con lo mismo. Es decir, puede haber una abogacía de causa que busque defender el aborto, y puede haber una abogacía de causa pro vida que busque defender a las madres embarazadas, a los fetos, y evitar el aborto. Y ambas pueden ser abogacías de causa. Entonces, en ese sentido, la abogacía de causa no necesariamente tiene que estar acorde con el pensamiento de toda la colectividad, pero lo que manifestamos en ese caso es que lo que se busca es, a través de un litigio de causa, a través de un movimiento general, obtener un beneficio para toda una colectividad. De aquí a mañana, si ustedes tienen la oportunidad, bueno, si ustedes llegaron a tener la oportunidad de leer lo que es las sentencias relacionadas con las parejas homosexuales, con el matrimonio de parejas homosexuales, con la adopción de parejas homosexuales, hay una sentencia de esas que es como 500 páginas, que uno la lee y ustedes leen cómo defienden, ojo, no desde lo religioso, sino desde lo jurídico, ambas posiciones. La posición que indica que la familia no puede ser compuesta por personas del mismo sexo, y la que dice que sí. Y ambos son dos discusiones netamente jurídicas. Eso es abogacía de causa.
O sea, es una abogacía de grandes, no de grandes casos, por ejemplo, grandes casos o casos mediáticos, no, sino casos que van a trascender en la sociedad, que van a realizar un cambio trascendente en la sociedad. Por eso lo que decía Yadira no marca tanto, porque lo que decía Yadira son casos individuales, que pueden llegar a ser mediáticos. ¿Por qué no? Por ejemplo, el caso de Uribe es un caso mediático, pero no es un caso de abogacía de causa. Entonces, los casos de abogacía de causa generalmente se dan a través de estrategias jurídicas encaminadas a varios aspectos que van, que llevan especialmente a un beneficio colectivo, a un beneficio general. En ese sentido, no todos los abogados realizan abogacía de causa y no todos los abogados tienen compromiso con la colectividad, sino solamente defienden causas particulares. Pero hoy en día, sobre todo en las firmas grandes, se ha venido marcando esa situación para que a través de el litigio y a través de la representación puede partir de causas individuales, se llegue a una protección de causas mucho más amplias. Y es que, por ejemplo, el tema, si ustedes miran toda la línea jurisprudencial del tema de los derechos de las parejas homosexuales, arranca de situaciones individuales, de acciones de tutelas individuales y luego se van volviendo colectivas. Pero porque la abogacía de causa incluso tiene toda una estrategia relacionada con eso para lograr su objetivo, y su objetivo es un objetivo colectivo. Entonces puede que partamos, por lo menos el tema de la adopción, partió de una tutela. Ustedes saben que las tutelas tienen un efecto individual o particular, y luego que partió de la tutela, trascendió ese fallo de tutela y generó eco para ir un poco más allá, en ese caso. Y en ese sentido, pues hay varias formas de realizar la abogacía de causa. Hay tres formas de realizar la abogacía de causa. Hay abogacía de causa base, hay abogacía de causa procedimental y hay abogacía de causa élite. ¿Por qué me parece importante también todo este tema? Porque yo sé que incluso creo que por ahí están con votaciones de representantes y toda esa cosa. Entonces yo sé que hay muchos de ustedes que tienen hoy en día una visión más social del derecho que una visión netamente laboral o comercial o profesional, y quieren de pronto hacer no obras sociales, sino retribuir a la colectividad de esa forma. Incluso la universidad creo que tiene un colectivo de mujeres. No sé si en el caso de las que están acá hay alguien que pertenezca a eso. Que lo supe porque vi que muchas tienen el mismo logo del usuario, y hacen parte de ese colectivo de mujeres. Entonces miremos cada una de estas clases de abogacía de causa. Entonces, reitero, hay abogacía de causa de élite y de base, y hay abogacía de causa procedimental. ¿Qué diferenciaciones tienen? Ojo, todas las tres están encausadas o tienen como foco lograr un beneficio general en ese evento. Las tres no se parten de lo mismo. Pueden utilizarse muchas estrategias, como por ejemplo generar marchas, como por ejemplo cuando crean esas tutelatón, acciones de inconstitucionalidad. Pueden haber muchas estrategias para realizar la abogacía de causa en esos eventos, con un objetivo específico de hacer un cambio social y jurídico especialmente. Acá más que social es un cambio netamente jurídico en ese caso. Y por eso lo que se busca es un litigio estratégico que tenga un alto impacto. Es un litigio estratégico que busca tener un impacto que trascienda las instituciones, que trascienda la sociedad,
y que logre un cambio radical. Ejemplo claro, los ejemplos los tenemos. Uno, cuando se logró la sentencia de la Corte Constitucional que decía que se despenalizaba el aborto en 3 casos. Ustedes ya conocen eso, ¿cierto? Entonces, que se despenaliza para malformaciones del feto, peligro de la madre, acceso carnal violento y demás. Y hoy hay una abogacía de causa encaminada a lograr la despenalización total del aborto. Y hay otra abogacía de causa a lograr otra vez la penalización completa del aborto, en ese sentido. Es una ciencia completa para lograrlo. Otro ejemplo claro, toda la abogacía de causa que se hizo para lograr la aceptación del matrimonio de parejas homosexuales y la adopción de menores por parejas homosexuales. Y prácticamente el reconocimiento de derechos por parte de parejas homosexuales. Entonces eso implica un litigio estratégico de alto impacto y ese litigio pues no solamente se da a través de vías de acciones constitucionales que se puede lograr, sino que se puede lograr a través de otras situaciones. Incluso ahí funcionan paradojas, pongámonos en un lenguaje muy futbolero, muy de fútbol, y ahí puede llegar a funcionar o aplicar lo que señalaban o lo que nos han enseñado culturalmente en el fútbol del cuento de Maturana de que perder es ganar un poco. ¿Por qué lo digo? Porque en la abogacía de causa muchos logros han arrancado de pérdida de algunas acciones, es decir, se han iniciado algunas acciones y esas acciones han sido negadas, pero llega el momento en que se logra el reconocimiento total de un derecho. Lo han visto ustedes marcado, por ejemplo, en el derecho de los animales. Hay varias tutelas, algunas han sido negadas y cada vez se va logrando un poco más. Y esos colectivos que protegen los derechos de los animales van encaminados a llegar al momento en que se logre como la protección total de algo y generar símbolos, generar visibilidad de los casos. Entonces, vean lo que está pasando, por ejemplo, con lo que esta semana de esta periodista, se me olvida el nombre, y que pasó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de alguna forma eso tiene un trasfondo, y eso tiene un trasfondo de generar un cambio social, y eso va a generar un litigio de causa, porque eso va a lograr que a futuro se den muchos cambios en cómo funciona el sistema carcelario, en cómo funcionan, digamos que muchas instituciones en el país, y pues siempre tratar de evitar de lograr un cambio radical en las instituciones jurídicas y sociales. Entonces les decía, las 3 categorías son la categoría de base, élite y procedimental en ese evento. Entremos a mirar qué características tienen esas categorías en ese evento. Entonces, partamos de hablar de la categoría de litigio de causa o abogacía de causa base, en ese caso. Entonces, esa abogacía de causa base, esto tiene una gran diferenciación, y es que esa es una abogacía de causa en la cual los abogados que acuden a ella tienen una visión negativa del derecho. Es decir, por lo general, los abogados que realizan abogacía de causa de base creen que el derecho es injusto y por lo tanto creen que la función de ellos es lograr cambiar el derecho, en ese caso. Entonces, en ese sentido, la abogacía de causa de base genera una visión crítica o negativa del derecho. Para ellos el derecho es injusto y las relaciones de poder oprimen a la sociedad en ese evento. ¿Y ellos por qué luchan especialmente? Por cambiar socialmente y lograr sobreponerse a las instituciones.
Entonces están motivados en esa abogacía de causa por unos ideales, no digamos que personales, pero unos ideales de muchas ideologías marcadas con la idea de no aceptar cómo está impuesta la ley. En ese sentido, ellos van muy de la mano con respaldar lo que son los movimientos sociales. Perdón, hago una aclaración antes de que se me olvide para que tengan claro cuál va a ser el ejercicio de ahorita. El ejercicio que van a hacer ustedes ahorita, ustedes van a revisar 4 colectivos que realizan abogacía de causa y van a establecer cada uno de esos qué tipo de abogacía de causa realizan, si es de base, si es procedimental o es de élite. Entonces van a mirar esos 4 ejemplos y me van a decir en cuál de las categorías aplican esos 4 ejemplos que van a trabajar ustedes, que son 3 colectivos jurídicos bastante fuertes en Colombia y Latinoamérica. Entonces les decía, en la abogacía de causa de base, entonces ellos les gusta más todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, son más de las marchas, de tratar de transformar la sociedad desde abajo, desde los individuos, desde las comunidades. Y ellos buscan especialmente empoderar a los ciudadanos para que sean los ciudadanos quienes se alcen hacia las instituciones y obtengan ese cambio social. Entonces, ahí está. Por eso les preguntaba que si alguno estuvo involucrado con las marchas del 8 de marzo, porque las marchas del 8 de marzo tienen una finalidad de cambiar algunas instituciones que oprimen a las mujeres. Entonces, en ese sentido, los abogados que realizan abogacía de causa de base, sus métodos son más bien poco convencionales, buscan más hablar con la gente, oírla, educarla y educarla de tal forma que la misma gente sepa cómo luchar contra las injusticias de la ley. Algunos toman eso como si lo que se buscara es crear desobediencia civil, que no es propiamente crear desobediencia civil, pero en el fondo sí puede parecer esa situación. Entonces el abogado que realiza abogacía de causa de base, casi no tiene una relación de abogado-cliente, sino tiene más bien una relación como entre pares. Él se ubica especialmente frente a los ciudadanos como si fueran unos pares, como si fuera un colega, como si fuera, parece un lenguaje muy, muy izquierdoso, pero no lo tomemos por ese lado. Como si yo empoderara a mi cliente y yo soy un poco más neutral, me solidarizo con mi cliente. Por eso hay, por ejemplo, hay abogados que se dedican a empoderar a las mujeres para que las mujeres sepan cuáles son sus derechos respecto a los alimentos de sus hijos. Y se dedican a eso, no se dedican ni siquiera a litigar, sino como a educar y a generar que la misma sociedad busque ese cambio o esa opresión social en ese evento. Entonces, eso es lo que se conoce como abogacía de causa de base. ¿Hasta ahí alguna pregunta o es clara esa? Es claro. Por mi parte, todo Listo. claro, profe. Ok, vamos a la segunda, abogacía de causa procedimental. La abogacía de causa procedimental ya tiene una visión más tradicional del derecho. Digamos que ellos no se arraigan tanto a esas posturas ideológicas o partidistas, son un poco más neutrales. En la abogacía de causa de base, los abogados son un poco más ideológicos o partidistas. En esta abogacía de causa formal son más neutrales y ellos buscan más, como objetivo es lograr que se cumpla lo que dice la ley. Veamos la diferencia como es demarcada. En la abogacía de causa de base, lo que se busca es como derrocar las instituciones y cambiarlas porque el abogado cree que son injustas en ese evento. En la abogacía de causa procedimental, al contrario, el abogado no está en contra de las instituciones, sino que utiliza su profesión para ayudar a que se cumpla
con lo que establece la ley en ese evento, por eso es más neutral. Y para el abogado, lo que establece la ley en la abogacía de causa procedimental, podríamos decir que es algo que es justo, que es algo que realmente debe funcionar porque así lo dice la ley. Y la defensa o esa abogacía se hace por lo general a través del apoderamiento. Ahí es donde encajan los ejemplos que me puso Freddy y que me puso esto, me da la palabra de Salma, creo que fue, la que me señalaba esos ejemplos, o sea, consultorio jurídico, o sea, cuando hacen ese trabajo pro bono, o sea, lo que decía Freddy de las empresas que cogen y dan asesorías gratuitas. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, yo creo que la han utilizado en consultorio, App Legal, que App Legal es una plataforma del Estado donde se orienta de forma gratuita en muchos asuntos a los ciudadanos. Entonces, eso es una forma de realizar abogacía de causa procedimental. Yo no estoy en contra de la ley, pero yo sí quiero que la ley se cumpla y por eso también busco educar a las personas, pero no para que se vayan en contra de la ley, sino para lograr seguridad jurídica y lograr la aplicabilidad de la norma en esos eventos, que es lo que hacen en consultorio jurídico. Es decir, en consultorio jurídico alguien acude y la situación de esta persona es injusta, pero consultorio jurídico no va a luchar, o ustedes en consultorio jurídico no van a luchar por lograr que esa situación cambie legalmente, sino que solamente van a tratar de beneficiar a ese usuario a través de los medios legales. Entonces, por eso se habla procedimental, porque lo que se acude especialmente es aspectos procedimentales mediante los cuales yo puedo lograr un beneficio para la colectividad. Mejoro el sistema jurídico a través de asistencia jurídica gratuita, a través de asesoría gratuita, a través de apoderamiento gratuito, a través del acceso a mecanismos alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo conciliación. Generalmente la abogacía de causa la hace también mucho el propio Estado y todo va encaminado prácticamente en razones vinculadas, y ahí me voy de la mano de lo que decía hace un rato Meneses, creo que fue el que habló de la ética, y es cumplir con deberes profesionales del abogado, cumplir con esa ética profesional, pero esa ética profesional nunca busca contradecir lo que dice la ley, sino ser cumplidor de la ley. Entonces, las relaciones de los abogados con los ciudadanos en la abogacía de causa procedimental son muy parecidas a las de un abogado tradicional. Asesoro, lo represento, lo defiendo con lo que me tiene la ley, pero guardo una total neutralidad en ese evento. Si acá viene un usuario, por ejemplo, de consultorio y me cuenta su triste historia, pues yo simplemente desde lo que establece la ley le digo qué pena, pero pues por más triste que sea su historia, la ley establece esto, no podemos hacer nada, si podemos hacer algo, etcétera, etcétera, abriendo la asesoría. Y si sí podemos hacer algo, lo que podemos hacer es esto, entonces lo puedo apoderar de esta forma y ya. Eso es abogacía de causa procedimental, como la que se presenta en consultorio jurídico. Si fuera abogacía de causa de base, yo creo, yo tomo una actitud un poco más activa, un poco más activista, y ahí lo que le digo en la abogacía de causa de base es, qué pena, pero vamos a luchar por esto, usted tiene que luchar porque eso sea diferente, trato de impulsar por eso como la marcha, como no, y no está mal, sino trato de luchar porque todo se dé a través de que se escuchen a las personas, porque yo no acepto que esa situación está ahí. No sé si alguno de ustedes me pueda decir en este momento y digan, uy, yo soy más de abogacía de causa de base o yo soy más de abogacía de causa procedimental en ese evento. El que es más de abogacía de causa procedimental es el que prácticamente solo hace lo que diga la ley, lo hace gratis.
para lograr beneficio de la comunidad, pero de pronto hay unos que son un poco más activistas y rebeldes. Claro, y qué pena que... Pero yo diría que dependiendo del asunto, ¿no? Porque pues hay asuntos que pues sí, como que le hacen despertar a uno, es más como de salir a marchar, salir de querer un cambio de la base, como se dice, de cambiar alguna ley, alguna norma, o cómo se está procediendo con ello. Y hay otras que, o sea, como que funcionan bien, solo que pues algunas veces hay gente que pues, el de los recursos, o no tiene lo suficiente y el conocimiento para saber qué procedimiento hacer para tener ese derecho. Entonces, yo diría que es dependiendo del asunto y de lo que se quiera buscar también. Ok. ¿Hay alguno que pertenezca a algún colectivo social? Yo, profe, ¿A cuál? investigación jurídica para revocar la sentencia, la última del aborto, la SU 091. Es un grupo de investigación jurídica que pertenece a un centro de pensamiento. Ok. El centro de pensamiento se llama Conciudadanos. O sea, y para buscar que vuelva la penalización total del aborto, ¿sí? Sí, Perfecto. Vean lo que yo les decía. No crean que la abogacía de causa solamente va en una dirección, y es en la dirección de lo que yo creo que está bien. Porque este tema del aborto, de las parejas homosexuales y todo, es un tema muy espinoso y hay abogacía de causa muy bien montada en ambos extremos. No solamente en el extremo de ser pro aborto, sino también en el extremo de ser pro vida, pero ojo, desde argumentos netamente jurídicos en ese caso. Entonces eso tiene toda una connotación bastante fuerte. Por ejemplo, todo lo que pasó con el tema de la cadena perpetua para abusadores de niños o algo así, y ahorita pueden haber algunos colectivos que van en busca de eliminar esa cadena perpetua y eliminarlo a través de acciones de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Todo eso es abogacía de causa, temas que son tangenciales en la sociedad, en ese evento. Ok, entonces reitero, abogacía de base, la abogacía de causa de base es un poquito más activista, rebelde con el derecho, no estoy de acuerdo con el derecho, para mí el derecho es injusto y quiero cambiar el derecho. Abogacía procedimental, perdón, y en la abogacía de base yo trato más como de yo a yo, como de pares, de iguales a los ciudadanos. Yo no trato al ciudadano como simplemente un cliente al que yo asesoro, sino que más como vamos de la mano. Ya le doy la palabra a Casi Limas. En la abogacía de base procedimental, la abogacía de causa procedimental, yo soy respetuoso del derecho, yo cumplo lo que dice la ley, yo soy más neutral y lo que trato es de ayudar al colectivo social para que logre la aplicación del derecho. Consultorios jurídicos, clínica jurídica y demás. Casi ni más, lo escucho. Profe, buenas tardes, compañeros. ¿Puede haber abogacía de base y procedimental a la vez? Lo digo porque, digamos, yo conozco el caso de un abogado que le dicen el rey de las tutelas, no sé si de pronto lo han escuchado, se llama Joaquín Torres, él es de acá de Ibagué y él pues hace diplomados de acciones constitucionales, entonces enseña esos diplomados de cómo hacer una tutela, un derecho de petición a la gente que le interesa, pero además de eso, el tipo cuando, digamos, dicta esas cátedras, él dice, mire, esto yo lo estoy haciendo, lo podemos demandar si ustedes quieren, vamos a la Corte Constitucional por una acción inconstitucional, entonces se mete con todos esos temas relevantes y por otro lado también hace cuestiones de lo que es de las abejas. Él dice que las abejas son muy importantes, entonces, mejor dicho, él se mete con el tema de los derechos de las abejas y él es como muy polémico también en base a eso, tras de que enseña, también es como muy activista, entonces por eso lo preguntaba. Sí, totalmente, Casi Limas. Puede hacerse mezcladas. Pueden hacerse mezcladas, pero ojo, no suele tanto mezclarse la de base con la procedimental, sino más la de base con la de élite, que ya la voy a mencionar, ya la voy a explicar en ese evento. Porque es que la procedimental es más un tema como así como lo decía Salma y Freddy, como de prestación de servicios jurídicos gratuitos, lo que se llama pro bono, lo que son los consultorios jurídicos,
pero respetando siempre la ley. En cambio, la abogacía de causa, de base y la élite sí buscan cambiar las instituciones jurídicas. Lo que pasa es que utilizan herramientas diferentes, pero ya lo vamos a mencionar en ese evento. Creo que Camila tenía algo que decir. Sí, profe, también tenía una duda. Ajá. Eh, en este sentido, entonces, se podría decir que en un despacho judicial o en un bufet de abogados podrían estar presentes estas tres categorías en diferentes abogados o el bufet como tal tiene que escoger una de estas categorías para irse a la par al momento de, pues, Okay. Lo, o de, ay, ¿cómo se dice? Pues de su trabajo como tal. ok, Camila, esto no es obligatorio. Si usted solamente trabaja por plata, lo puede hacer. Eso no tiene ningún problema. O sea, yo podría tener mi oficina y solo trabajar con clientes por dinero. Sino que como estamos hablando de gestión empresarial y estamos hablando que las empresas tienen responsabilidad social empresarial, el punto que quiero traer es que los abogados también podemos cumplir responsabilidad social empresarial a través de cumplir esa función social que se da a través de la abogacía de causa, en ese sentido. Entonces, no es obligatorio. Si uno no quiere trabajar gratis, uno no tiene por qué trabajar gratis. Punto. Una cosa es que sea práctica de consultorio y es diferente. Pero si a mí suena feo lo que voy a decir, y suena feo porque yo lo he hecho, pero si a mí me llega un cliente con una historia muy triste, yo le puedo decir, uy, muy triste y todo, pero yo no me interesa llevar su caso. Punto. ¿Por qué? Pues porque no voy a tener una retribución económica. Como pueda que sí, o como pueda que yo diga, no, venga, he evidenciado que hay esta situación y por eso vamos a iniciar un colectivo social para proteger este tema y hacerlo de esa manera. Se puede hacer en ese caso, en ese evento, pero no es obligatorio realizarlo y si tú lo haces, no es obligatorio hacer ni el uno ni el otro, pueden hacerse el que ustedes quieran en ese evento. Pues digo, hay abogados que crean fundaciones, por ahí yo escuché una que entiendo que crearon una fundación para apoderar y orientar a mujeres que quieren lograr el divorcio. Ojo, ¿qué finalidad tienen esos? Pues porque un divorcio vale, un divorcio cuesta, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que muchas veces los hombres, y suena muy machista el tema, pero los hombres se aprovechan de la imposibilidad de realizar el divorcio para no realizarlo y seguir sometiendo a la mujer. Y de alguna forma la mujer requiere o necesita romper ese vínculo y divorciarse y si no tiene medios económicos para hacerlo, hay abogados que lo están haciendo a través de fundaciones y de forma gratuita o orientando a las mujeres para que lo logren hacer o también si es un hombre. Pero eso es lo que se conoce como abogacía de causa. Pero hay otros que se apasionan un poco más y dicen, no, venga, ¿cómo es posible que, por ejemplo, lo que pasa es que eso ya era un tema más político y mediático, lo del predialazo? Ya le doy la palabra a Meneses, pero cuando se dio lo del predialazo en Ibagué, ahí se podía manejar un tema de abogacía de causa, y es acciones, iniciar una serie de acciones, pero se podía acompañar también de la protesta. Sino que ahorita vamos a ver la de élite y vamos a ver una gran diferenciación en la que se alejan completamente de la protesta, en ese caso. Cuénteme, Meneses. Profe, entonces prácticamente, o sea, lo que yo estoy entendiendo hasta el momento es que no hay necesidad de que sea, como decía la compañera Camila, un buffet de varios abogados, que uno pues con base, otros con procedimental, no, sencillamente puedo ser yo mismo trabajando, como dice usted, en procedimental en un consultorio, pero con temas de mi interés yo podría ya hacer algo de base, ¿cierto? Porque pueda que me interese el tema del aborto. Y pues, o sea, no solamente esas dos, como la élite no lo ha explicado, no sé, pero puede que también me interese a mí la élite, entonces puedo estar en las mismas, en las tres clases, siendo solamente una persona, ¿cierto? Claro que sí, y ojo, no necesariamente tiene que ser gratis, porque por ejemplo, hay entidades como la Defensoría, que podríamos decir que la Defensoría hace abogacía de causa de cuál de las dos que hemos hablado.
¿De cuál de las dos? Procedimental. Procedimental. Ponerle a usted un abogado para que lo proteja. Pero ese abogado no trabaja gratis en la defensoría. A ese abogado le pagan. El Estado le paga a ese defensor público en ese evento. Entonces no necesariamente es gratis. Pero a lo que voy es que es tratar de cumplir una función social a través del derecho. Por eso a mí se me hace que la procedimental es la más tranquila, y es la que se da a través de consultorios, de todo eso, que se prestan esos servicios gratuitos. Pero me parece que la que genera realmente trascendencia social es la de base y la élite, que ya la vamos a mencionar. Entonces déjenme les explico la élite y ya vemos la diferenciación en ese caso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la abogacía de causa de élite, la abogacía de causa de élite es una abogacía que se aparta un poco o mucho del activismo social, y lo que entra es a mirar más a profundidad dónde está la falla de las instituciones desde el punto de vista jurídico, en ese caso. Para ellos, el arma de transformación social es propiamente el derecho, y ellos no les gusta a quienes realizan abogacía de causa de élite tanto el activismo social, sino utilizar las herramientas que ofrece el mismo ordenamiento jurídico para lograr esa transformación social. Les pongo un ejemplo muy importante y muy puntual en el Tolima. Ejemplo: marchas en contra de la mina de La Colosa, en contra de la explotación minera, etcétera, etcétera. Y realmente el cambio, ¿dónde estuvo? El cambio se estuvo desde qué punto para el tema de frenar la actividad minera en Cajamarca, en Piedras y todo eso, a través de algo que se llama ¿qué? O no conocen ese tema, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo sucedió? Además porque el Tolima fue pionero en eso. Que hubo consulta, el pueblo se pronunció. Ok, ¿y la consulta es un qué? Como un mecanismo de protección de los derechos de los ciudadanos. Sí, es un mecanismo como un mecanismo alternativo democrático, como lo es el cabildo abierto, como es un plebiscito, como es un referendo, y estas consultas también. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace la abogacía de causa de élite? Dice, no tiene ningún sentido que nos pongamos allá a gritar como locos, no a la colosa, no a la mina, no, más agua, menos oro, todas esas vainas, y nos dice, vea, el derecho nos ofrece la herramienta, el derecho nos permite iniciar esto, e iniciar algo que se llama una consulta popular, y esa consulta popular permite que la misma ciudadanía elija eso. De pronto, ojo, y ahí sí va lo que decía ahorita Francisco, y es que de pronto yo me aprovecho de la abogacía de causa de base para respaldar la abogacía de causa de élite, porque de pronto todas esas protestas, todas las marchas permitían que la gente se parcializara más a votar en contra de la minería y prosperar a la consulta. Pero la abogacía de causa de élite busca eso, a través de mecanismos jurídicos, lograr esa transformación social. ¿Qué lograron? Detener la minería. La abogacía de causa de élite, por ejemplo, busca utilizar demandas de inconstitucionalidad, privilegia el litigio, creen en la imagen de los jueces y creen que acudiendo a esos mecanismos jurídicos pueden llegar a tener ese cambio social, pueden llegar a tener un cambio más eficaz que lo que se logra a través del activismo social. No es que vean el activismo social como algo malo, pero tratan es de utilizar el derecho como herramienta para lograr esa transformación social. Entonces, en ese sentido, en la abogacía de causa de élite, reitero, se privilegia más al litigio, se tiene más en el derecho, y hay una defensa de unos ideales personales.
pero no se logra ir como a posiciones que se vayan en contra de las instituciones, sino que yo logro, desde mi ética, cambiar esas instituciones como tal. Entonces son causas que realmente me permiten transformarlas a través de no solo acciones, sino mecanismos jurídicos establecidos por la misma Constitución. Lo que hemos venido trabajando, lo que hemos venido viendo o lo que se ha venido mirando a través de muchas acciones. Entonces se para el activismo político para utilizar más un uso jurídico, van más con una abogacía dirigida directamente a los órganos estatales, van más como de un cambio social desde las instituciones más altas, tratando de llegar a las altas cortes, tratando de llegar al Senado, tratando de dirigir algunas causas, pero netamente con argumentos jurídicos en ese caso en particular. Esa abogacía de causa se parece más a la que por lo menos señalaba Salma, que pertenece a ese colectivo social. Y en esos tratan de mirar desde el punto de vista jurídico cómo pueden argumentar una causa social en ese evento. Entonces, recapitulo las tres. La abogacía de causa de base, más activismo social, empoderar al ciudadano. El abogado es un poco más enemigo de la ley. Para el abogado la ley sí es injusta y hay que transformar las instituciones porque las instituciones son opresoras. En la abogacía de causa procedimental, el abogado es neutral, el abogado respeta la ley y el abogado lo que ayuda es a los ciudadanos a materializar lo que establece la ley, sobre todo apoderándolos o asesorándolos de forma gratuita. Y en la abogacía de causa de élite, el abogado busca transformar el derecho, él respeta el derecho, pero lo quiere transformar y lo hace a través de herramientas netamente jurídicas, en ese caso. Por eso les decía que a veces suele acompañarse más la de élite con la de base, y la procedimental mantiene más solita en ese evento. Ahí es más clara la idea, Meneses, Casilimas, que me preguntaban ahorita, en ese caso. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, no es obligatorio. No es obligatorio. Especialmente los abogados que son funcionarios públicos no suelen hacer abogacía de causa de ninguna forma. Pues porque no lo pueden, tienen algunas inhabilidades, algunos impedimentos para hacerlo. Generalmente la abogacía de causa es más de abogados independientes y no necesariamente tiene que ser un bufet. Puede ser que de aquí a mañana Nicolás tiene su oficina de abogados y dice, venga, es injusto lo que está pasando y yo voy a promover una acción popular, y esa acción popular es para lograr un cambio social acá en Ibagué por esta razón. Eso es abogacía de causa de élite en ese evento. O Nicolás dice, no, venga, eso no puede ser, y vamos a crear un colectivo social y vamos a hacer una marcha y vamos a protestar y todo. O puede decir, utilicemos las dos en ese sentido, para generar presión, porque es que muchas veces el activismo social genera presión. En el caso del aborto, en el caso de las parejas homosexuales y todo eso, el activismo social ha sido una herramienta para beneficiar a la abogacía de causa de élite en ese caso. Entonces ahí pueden ir muy de la mano las dos en ese evento. ¿Hasta ahí estamos claros o hay alguna duda? Claro, profe. ¿Sí? Ok. Y digamos que en ese sentido, bueno, todo se maneja a través del litigio estratégico. El litigio estratégico puede buscar no solamente valerse de aspectos jurídicos, sino puede también valerse de aspectos netamente también materiales, fácticos. Por ejemplo, a veces se hace abogacía de causa ofreciendo, es toda una estrategia, por eso se habla de litigio estratégico.
haciendo popular un caso y a través de ese caso se vuelve un caso insignia para hacer un cambio jurídico en determinado aspecto. Por ejemplo, había una ley, se me olvida el nombre de la ley. ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes tuvieron que haber manejado unos libros de Arrula Paucar en, en sexto. Todos esos libros de contratos de Arrula Paucar, que era magistrado de la corte. Y Arrula Paucar, su esposa, venga, eh, creo que era la ley de Vicechandía, no recuerdo el nombre, pero es una ley que nace en razón de la esposa de Arrula Paucar, y es una persona que estaba en un estado vegetativo. Entonces, esa situación, ese caso de ella, fue la que dio nacimiento a que se generara todo un litigio de causa para crear una ley que es la ley, una ley que ampara a los enfermos terminales para todo lo que tiene que ver con los tratamientos me olvidan los tratamientos que reciben los enfermos terminales, ¿cómo es que se llaman? Pero, ¿cómo? La ley de cuidados paliativos, es que se llama. Entonces, la ley de cuidados paliativos va encaminado con esa situación. ¿Para qué? Para tener una vida digna, y es la misma ley de Vicechandía. Entonces, es la ley Consuelo Devis Saavedra, perdón, que Consuelo Devis Saavedra era la hija de Vicechandía en ese caso. De Vicechandía, que pues es un gran juridista, y esta ley es una ley que regula todo el tema de los cuidados paliativos y se basaron prácticamente de ese caso como pauta para llevar a cabo todo ese tema en ese evento. Creo que alguien levantó la mano o no sé. Sí, igual, sí, lo que dice Camila. Entonces, mira, utiliza, por ejemplo, el caso de Natalia Ponce para iniciar todo una abogacía de causa para pronto incrementar las penas en caso de los feminicidios, de los ataques a la mujer, en el caso de Rosalvira Celis, que fue lo que pasó en el Parque Nacional, que allá la empalaron. Es un caso totalmente desastroso. Y pues esto lleva para que se dé toda esta situación de litigio estratégico y llegar pues a manejarse esa situación de abogacía de causa. Ojo, ¿qué es lo que les está, para finalizar, qué es lo que les menciono que puede ser un tema simbólico o un tema instrumental? Y es que la abogacía de causa puede llegar a obtener un resultado instrumental cuando logramos obtener una decisión que en un caso concreto marca la diferencia. O podemos tener una decisión que incluso niega un derecho, pero marca algo en relación de forma simbólica, deja una huella simbólica en ese aspecto. Y puede que la abogacía de causa tenga un fin instrumental, pero puede que tenga más un fin simbólico. ¿Por qué razón? Porque puede que una sentencia niegue lo que estemos pidiendo, pero eso dé lugar a que el Congreso se vea abocado, por ejemplo, a crear una nueva ley. Entonces, cuando decimos que el efecto de la abogacía de causa es instrumental, es porque hay un cambio efectivo en el comportamiento de una persona o un grupo de personas, porque lo ordena una sentencia o porque lo ordena una ley específica. Y cuando hay un efecto simbólico, es porque no se da ese cambio de comportamiento, pero sí se empieza a dar una transformación en la forma de pensar y concebir una situación. Y a veces la abogacía de causa arranca con resultados simbólicos hasta que llega a un resultado netamente instrumental en ese caso.
Entonces vean que es algo muy interesante, es algo que de pronto no es normal que nosotros lo hagamos, pero nace, ya lo repito Camila, nace especialmente toda esta situación de la visión de la responsabilidad social empresarial también aplicada al mundo de los abogados en ese evento. Camila, lo que decía es que la abogacía de causa puede obtener un resultado instrumental. Cuando hay un resultado instrumental es porque logramos que a través de una sentencia o a través de una ley se dé un cambio de comportamiento en ese evento. Entonces, resultado instrumental, sentencia del aborto, la que señalaba Salma hace un rato. Eso es un resultado netamente instrumental. Pero puede haber un resultado simbólico. Y puede haber un resultado simbólico sobre todo en sentencias de constitucionalidad donde le niegan el amparo, pero hablan y dejan por allí una huella diciendo que el animal es un sujeto de derechos. Que, o sea, dejan como un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento puede ser lo que se está buscando con esa situación. Entonces, eso también se puede dar en ese evento. Profe, ¿Estamos ahí claros? tenía Dime, un Salva. aporte ahí. Y realmente Dime, dime. uno podría llegar a pensar que ese tema de la abogacía de causa realmente no tiene muchísima relevancia, pero justo, por ejemplo, en el grupo que le mencionaba hace un momento, como no hubo reforma de la sentencia SU 091, se pudo tramitar en el Congreso por medio de la senadora Esperanza Andrade la ley del reconocimiento legal de los niños por nacer, y se hizo una audiencia pública y demás. Entonces, a veces digamos, cuando eso se hace de manera simbólica, porque uno sabe que la corte a veces tiene, digamos, posturas marcadas con respecto a eso, pero siempre eso tiene una trascendencia de manera ya para efectos de proyectos de ley. O sea, siempre cuando es muy fuerte y son, digamos, abogacía de causa, lo que usted mencionaba, muy élite, pueden llegar a influir en los mismos senadores, tanto que ese tipo de abogacías de causa a veces asesoran a los senadores. Por ejemplo, esas leyes, por ejemplo, de Natalia Ponce León fueron tramitadas por senadores que abiertamente son feministas o progresistas o no sé qué. Y siempre, o sea, esa gente se apoya en las abogacías de causa para tramitar los proyectos de ley, aun cuando ya tenga asesores, porque pues uno sabe que a veces los políticos no, no son como tan versados en esos temas. Eso quería decir, o sea, Sí. realmente eso sí tiene muchísima relevancia. Por ejemplo, ustedes van a notar, se me escapa el nombre en este momento, eh, pero esto, hay un abogado, pues ya les digo el nombre, pero es el que ha promovido casi todos los temas relacionados con los derechos de las parejas del mismo sexo. Se me olvida el nombre. Umiti, algo así, ya se los digo. Y ustedes lo van a ver que casi en todas él está. Él realiza abogacía de causa en ese evento. Y ojo, él está tapado. Cuando digo que está tapado, digo es que está tapado en plata. ¿Por qué? Pues porque él promueve toda la protección de las parejas, de los homosexuales, pero su firma tiene cualquier cantidad de casos relacionados con clientes de la comunidad LGTBI. Entonces, en ese sentido, él se llama Rodrigo Uprimi Yepes, el que yo les digo. Él está muy enfocado en eso y él hace mucho abogacía de causa de élite. Pero Rodrigo Uprimi y es director de una de las entidades que vamos a mirar ahorita, que es el director de la entidad que se llama De Justicia, que es una de las que vamos a analizar en el taller. Entonces lo que dice Salma es que, y de la mano de lo que dice Salma es que el abogacía no solamente se da a través de litigios, sino también a través de iniciativas, sobre todo la de élite, iniciativas por lo menos legislativas, un referendo, puede de aquí a mañana haber un tema de un referendo, pueden haber muchas formas, pero reitero, es utilizar los mecanismos jurídicos para obtener ese cambio social en ese evento, en ese caso. ¿Hay alguna duda hasta ahí?
¿O estamos claros? Profe, Díganme. digamos, se podría decir que una de las diferencias entre la abogacía de causa procedimental y élite está en que una, o sea, en la procedimental es como un poco más a lo individual, como más la representación de una persona, y la élite es como más a lo general. Sí, es correcto. Es correcto. Esa apreciación es correcto. Es correcta, porque por lo general, por eso les decía que, es más, hay quienes dicen que la de procedimental no es una abogacía de causa propiamente, pero sí, sí es una retribución a la sociedad a través de trabajo gratis, palabra más, palabra menos. Eh, esto, pero en cambio las otras sí buscan un impacto social. Lo que pasa es que, ojo, Harold, pueden arrancar de un impacto individual, pueden arrancar de eso. Entonces pueden arrancar por eso se llama litigio estratégico también. Entonces yo puedo arrancar y decir, vea, si mal no estoy, la del aborto arranca del caso de una señora, de una sentencia que creo que a ella le negaron la tutela o le negaron el derecho. No sé si Salma tenga claro ese, yo no recuerdo exactamente la línea, pero ella No, presenta su tutela y ella dice, tengo un cáncer terminal, estoy embarazada, no sé qué, requiero el aborto, etcétera, etcétera, y ella finalmente termina, creo que con el derecho negado, termina muriendo y a raíz de eso se genera toda esa, como esa conmoción de la importancia del aborto y se utiliza como base para empezar con otras y otras y otras situaciones ahí. esa fue la primera, sí, doctor. ¿Sí? La de Ok, la segunda, la de la DCU fue un bebé que la mamá, pues sí, lo abortó, pero sin el consentimiento del papá. Entonces salió la segunda. Esas han sido como las dos trascendentales. ok, gracias. Y en el caso, por ejemplo, de la adopción de parejas homosexuales, arranca con una sentencia de tutela de un extranjero, que adelantan todo el trámite de adopción y luego que adelantan todo el trámite de adopción, eh, cogen y le niegan la adopción finalmente porque es homosexual. Y hay otra sentencia que es un tema de régimen disciplinario de los docentes, donde aparecía que en el régimen disciplinario de los docentes era falta grave ser homosexual. Entonces, inician una acción contra eso porque dicen, hombre, eso es, pues creo que a toda luz es discriminatorio. Entonces empieza una discusión de que lo que se castiga no es ser homosexual, sino tener comportamientos homosexuales, y se genera toda esa discusión. Si ustedes alguna vez tienen o sea, yo siempre digo, cuando uno opina de ese tema de las parejas homosexuales, del aborto, apasionadamente, uno comete un error bastante grande, porque ese tema es un tema muy delicado, es un tema muy, muy jurídico. Si usted se lee en las sentencias, por lo menos la 577, la C577 del matrimonio igualitario, que es como 500 páginas, usted ahí conoce realmente los pro jurídicamente hablando y contra de todo el tema. Es un tema muy bien estructurado, muy bien trabajado. ¿Y por qué se llega a la decisión que se llega? Así usted no quede satisfecho, pero ¿por qué se llega a esa decisión desde el punto de vista jurídico? Entonces ahí ese tema va muy de la mano de eso. Entonces vean que, como lo decía Salma, arrancan de una sentencia, luego de otra, y el tema se empieza a volver y a volver tan simbólico también, que se logra de pronto que a través de toda una estrategia finalmente se llegue a la sentencia de inconstitucionalidad. Es más, puede que no arranquen con la sentencia de inconstitucionalidad de una vez, sino que arranquen con otro tipo de casos individuales que puedan generar conmoción en ese evento. ¿Hay alguna otra duda? ¿O no? Por mi No, parte, Listo, perfecto. Entonces denme un segundo, ya les muestro cuál es la actividad que vamos a realizar y ya
dejaríamos hasta ahí. Realmente también saben por qué hago esto y les doy la actividad para que lo trabajen ahí, porque ando con dolor de espalda que no me lo aguanto casi. Entonces ya, pero ya en un segundo ya les estoy Profe, cambiando una todo eso. pregunta. ¿Usted Cuénteme, envía Diego. eso al correo? Es que tengo que salir un momentico al banco que lo cierran a las 4:30 y me van a alcanzar. No, ya lo estoy enviando. Les voy a dejar plazo para llenarlo hasta hasta las 12 de la noche del día de hoy, porque la idea es que si lo hacen, si lo hacen ya en media hora acá, entonces los envié. Entonces les voy a mostrar acá, en ese caso. Si lo hacen, si no, pues el que no lo logra hacer ahorita de una vez, pues la idea es que lo hagamos de una vez, es una actividad en clase. Entonces, les voy a mostrar acá la pantalla y les muestro. Ahí ya se los envié, entonces acá les sale. Esa es la actividad. Ahí ya se les salió. Entonces dice, acorde con lo visto en clase, deberán determinar qué tipo de abogacía de causa, base procedimental o de delito realiza cada una de las siguientes instituciones o colectivos. Además, ¿por qué lo hago? Pues para que ustedes también vean este tipo de colectivos, que es algo muy interesante, que es algo que existe y algo que funciona. Entonces, el primer colectivo es de justicia. Ustedes van a mirar ahí, miren, niños guerrilleros, víctimas o máquinas de guerra. Esto ya lo van a empezar a trabajar como abogacía de causa, de una vez. Todo esto. UPRIMI, el que les decía, es el director de justicia. Entonces ustedes van a mirar qué es de justicia y van a decir si de justicia realiza abogacía de causa, de élite, de base o procedimental en ese evento. Ahí está. El otro es colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Es otro colectivo bastante fuerte en Colombia. Entonces, ese colectivo de abogados tiene muchos abogados durísimos y pues ellos están ahí vinculados. Entonces acá dice mira, es una organización no gubernamental de derechos humanos, Entonces ustedes van a mirar ellos qué tipo de abogacía de causa es la que hacen. Además porque me parece también interesante para que ustedes vean que de aquí a mañana, qué tal que ustedes decidan dedicarse a la abogacía de causa. Es totalmente posible. Acá está este otro, que es la Fundación Pro Bono Colombia. Entonces también es otra entidad y van a determinar si es procedimental, si es de base, si es de élite, etcétera, etcétera. Y el último es uno ya latinoamericano y es este, que es el ILSA, y van a mirar también qué tipo de abogacía de causa realizan ellos en ese caso. Van a mirar acá, Instituto Latinoamericano para una Sociedad, ahí señalada, acá está Día de la Mujer Trabajadora, para una sociedad en derecho alternativos, ahí está todo eso. Es bastante interesante, el que sea bien activista le puede interesar ese tema. Entonces ahí están los links, y pues la idea es que ustedes miren la información general de cada uno, y determinen cada uno de estos qué tipo de abogacía de causa hacen. Entonces, de justicia, TRAN, colectivo José Alvear, hace tal, de forma concreta, digan, hace abogacía de causa, no sé, de élite, por Profe, esto y esto, y lo justifiquen de forma concreta. Perdón, si ustedes creen que uno de estos hace más de una abogacía de causa, pues señalen cuáles son las que hacen en ese evento. Cuénteme. no, profe, era eso. O sea, que si de pronto, si uno pertenecía a uno o más y decir por qué. Entonces, o solo era Sí, decir, sí, ahí lo pueden señalar y determinar el por qué. Si son juiciosos, créanme que en 20 minutos, media hora, acaban esa actividad. Revisan la página de internet y ahí se dan cuenta clarito qué es lo que hace cada una y lo establece. ¿Listo? Esa es la actividad. Y ya esa es la actividad de la semana. ¿Hay alguna duda?
¿Hasta cuándo hay plazo para eso, profe? Qué pena. Hasta las 12 de la noche. Perfecto, mil gracias. ¿Listo? O sea, la idea es que lo hagan de una vez, pero pues por si a alguien le cae el internet o algo, entonces lo dejo hasta las 12 de la noche. Pero la idea es que lo hagan de una vez en lo que queda de clase. Hora y 40, hora y 20 minutos que cada clase. 20 minutos lo hace, si quiere. ¿Listo? Hasta luego, profe. Además pueden hablar entre ustedes, todo y demás. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Listo, Joan, muchas gracias.